Otra vez, nos encontramos aquí en La Visión del Silencio. Ya tuvimos un programa anterior con Patti, con Julio, muchas gracias por acompañarnos. Pero bueno, ya tenemos otro programa con un gran invitado, Víctor Lizama. Y bueno, pues primero saludar, agradecer que sigan aquí con nosotros. Víctor, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contento de estar esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación y espero que surja algo muy interesante para el público que nos está viendo y escuchando. Estamos seguros de que será así. Sí, bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues para comenzar queremos hacer una breve semblanza de lo que hace Víctor, a lo que se dedica. Él está en el ámbito de la salud mental y de la discapacidad psicosocial. Entonces, yo quisiera de principio conocer cuáles son las razones por las que te interesan estos temas y por qué te metiste en el ámbito de la discapacidad. Es una experiencia propia lo que me lleva a interesarme en estos temas, volverme activista. Yo soy una persona que en su momento tuvo un diagnóstico psiquiátrico considerado como trastorno mental grave. Hay una serie de diagnósticos que están incluidos dentro de esta categoría de trastorno mental grave. Y bajo el enfoque clínico, ya iremos hablando acerca de los retos que como sociedad tenemos para superar esta visión clínica sobre la diversidad humana. Les decía, bajo este enfoque clínico hay ciertos diagnósticos, no todos los diagnósticos psiquiátricos, que se consideran trastornos mentales graves, por básicamente tres factores: la cronicidad de los diagnósticos, una condición degenerativa y también, y aquí está un punto que hay que tener muy presente, la discapacidad, pero no la discapacidad que conocemos desde el modelo social, ¿no? La discapacidad como algo limitante, como el no poder, ¿no? Estos tres elementos son los que se suman para que una persona tenga un trastorno mental grave. La depresión, la esquizofrenia, bueno, la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno por ansiedad generalizada son los que se consideran como trastornos mentales graves desde el punto de vista clínico. Ok, bueno, antes de ya entrar de lleno a pues ya estamos en la entrevista, pero ya en las demás preguntas se me olvidó comentarles que justo el motivo o el objetivo de esta entrevista es también porque hace 10 días, o sea, el 10 de octubre, fue el Día Mundial de la Salud Mental, un tema que va relacionado con todo, pues con las preguntas que tenemos pensadas. Entonces, yo quisiera que primeramente nos comentaras, pues, qué es la salud mental, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos da una definición de lo que es la salud mental, y prácticamente podríamos decir que la relacionan con funcionalidad, con que una persona tenga un trabajo, estudie, tenga una familia, goce de bienestar. Sin embargo, esto lo podemos objetar desde el punto de vista de la discapacidad psicosocial, por ejemplo. Para las personas con discapacidad psicosocial, es decir, que la mayoría de sus casos tienen un diagnóstico psiquiátrico, es muy complicado acceder a un trabajo regular o tener estudios, porque las exigencias de la vida cotidiana hacen que la persona con discapacidad psicosocial no acceda a estos servicios o a estas funciones de la vida social. Y entonces diríamos, una persona con discapacidad psicosocial nunca va a gozar de salud mental, ¿no? Y eso no es verdad. Una persona con discapacidad psicosocial puede disfrutar de salud mental con todo su diagnóstico, tenga o no tratamiento, y enfrentarse a estas barreras sociales, que justo eso es lo que plantea el modelo social de la discapacidad, que la discapacidad es una suma de elementos, ¿no? Una diversidad funcional en la persona, pero sobre todo barreras en el entorno. Y las barreras a las que se enfrentan o nos enfrentamos las personas con discapacidad psicosocial tienen que ver con normas, con estereotipos, con prejuicios, ¿no? que generalmente tienen que ver con considerar a las personas con discapacidad psicosocial como potencialmente violentas, perversas, ¿no?
absolutamente disfuncionales, cosa que, repito, no es cierta. Ok. Y a tu punto de vista, ¿cuál sería, o más bien cuál es la importancia de esta salud mental? Porque como te estaba comentando hace ratito antes de empezar, pues no se toma, realmente no se le da el peso que es a la salud mental, siempre nos fijamos más en la salud física. Pues me duele, no sé, tengo gripe, voy al doctor, ¿no? Me duele el riñón, pues voy con un especialista. Pero de repente, cuando se trata de esta salud mental, no se da la importancia. Así es. Entonces tú realmente compártenos cuál es la importancia de visibilizar esta parte de la salud mental. Es, yo creo que importantísimo, sobre todo cuando ya visualizamos la salud mental como una cuestión que también tiene que ver con derechos humanos, que así como la discapacidad no es un problema en la persona, la salud mental tampoco es exclusivamente una cuestión de desbalances neuroquímicos. Hay cuestiones en nuestra interacción cotidiana que fomentan la salud mental, o bien que la complican, ¿no? Si nosotros vivimos en una sociedad competitiva, violenta, injusta, vamos a ver mayores manifestaciones de malestares mentales. Eso en nuestro país está sucediendo el día de hoy. Lugares donde hay mucha violencia, donde no hay justicia en ningún orden, ni justicia social, ni justicia de una forma más concreta, a través de los ámbitos de procuración o de impartición de justicia. Lo que vemos como resultado es que muchas personas tengan, por ejemplo, trastornos relacionados con el estrés postraumático, con ansiedad generalizada, depresión, y no es porque de pronto se haya presentado una epidemia de ausencia de algún neuroquímico, es porque hay factores sociales que están incidiendo en la salud mental de las personas, ¿sí? Entonces es importante cobrar conciencia de que la salud mental también es una interacción entre el individuo y el entorno. Okay. Y por ejemplo, ahorita que estabas mencionando algún trastorno de estrés postraumático y todo eso, que justamente son las condiciones de la sociedad los que generan como este deterioro en la salud mental. El síndrome, bueno, me surgió de duda, el síndrome de burnout, ese también se genera por la mala salud mental, o sea, por todas estas Sí. características o condiciones que se ven en la sociedad. Sí, así es. El día de hoy hay una serie de diagnósticos, trastornos, hay cierta tendencia a patologizar nuestra vida cotidiana y a decir, esto es un problema grave de salud mental y lo único que tenemos para atenderlo son medicamentos, ¿no? Pero cuestiones como estas del burnout, de otros fenómenos que justo se presentan por interacciones sociales, creo que se tienen que abordar justo desde la colectividad, ¿no? En el trabajo, en la escuela, fomentando otro tipo de relaciones, de interacción, de respeto a la diversidad, de respeto también a que los seres humanos no somos máquinas y nuestra única pretensión deba ser competir y ser el mejor, superarse. De alguna forma la discapacidad psicosocial es un reto a todo eso que se vuelven exigencias sociales. Las personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, muy difícilmente van a poder rendir en ambientes estresantes y competitivos. Y sin embargo, vamos a encontrar personas con discapacidad psicosocial muy talentosas, brillantes incluso, que por estas barreras sociales puedan estar a punto de ser declaradas interdictas, o sea que les quiten la capacidad jurídica. Okay. Porque esas personas no tienen forma de autosustentarse, de ser autónomas, dependen de la familia, y si por mucho talento, mucha capacidad intelectual que tengan, no tienen un trabajo, las familias dicen, lo mejor es la interdicción, ¿no? Conseguir una pensión, ¿no? Y asunto resuelto, ¿no? Podríamos hablar mucho acerca de estos temas de capacidad jurídica e interdicción, pero
en la medida en que se vaya dando la plática, lo podemos volver a tocar. Sí, justamente antes de que entremos en este ámbito, a mí me gustaría que ahondaras un poco en cuál es la diferencia entre la salud mental y la discapacidad psicosocial ya como tal, porque no toda, digamos, insalubridad mental es discapacidad psicosocial, que es importante mencionarlo para que pues no todas las personas justamente pueden acceder a una, ¿cómo se llama? A una pensión, como tú lo mencionas, que es lo que más se busca. Sí. La salud mental nos incluye a todos, ¿no? Personas con discapacidad psicosocial o no. Así es. Todos, todas podemos tener un problema de salud mental, un problema emocional. Y parte de lo que tú decías, Lore, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, empiezo a sentir constantemente depresión, tengo ideas suicidas? ¿Qué hago? Yo solo o sola no puedo resolver esa situación, necesito acudir con especialistas, puede ser un psicólogo, puede ser algún tipo de terapia, incluso, ¿por qué no?, un tratamiento farmacológico, ¿no? Un tratamiento farmacológico en donde yo esté informado o informada, donde yo decida, ¿sí? De eso se trata. La discapacidad psicosocial se refiere a un conjunto de personas que, como en las otras discapacidades, en la física, en las sensoriales, en las intelectuales, históricamente han vivido exclusión, marginación, denegación de derechos. Y en el caso de la discapacidad psicosocial eso ha sido aún más fuerte, porque es una discapacidad invisible. Es muy difícil, por ejemplo, que en las políticas públicas se diseñen programas específicos para personas con discapacidad psicosocial, en que se diga, existe esta población, la tenemos bien ubicada y sabemos cuáles son sus necesidades, vamos a hacer un programa de inclusión laboral. Eso no existe, lamentablemente, porque se piensa más en la rampa, que es algo muy necesario. Hay que puntualizar esto. No se trata de una competencia entre discapacidades. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad busca unificar a todos estos colectivos y que existan causas comunes. Todas las discapacidades se enfrentan grandes barreras, vulneración de derechos, pero en el caso de la discapacidad psicosocial prácticamente no se ha abordado como una cuestión de política pública, de legislación, ¿no? De todo lo que va acompañado con este enfoque de derechos humanos. Ahorita con lo que estás mencionando me surgen pues dos preguntas. La primera es la discapacidad psicosocial, o sea, se nace con ella, o se detona, o sea, ¿cómo? O sea, creo que es muy importante que especifiquemos esto, porque pues como te comentaba, la discapacidad psicosocial realmente creo que es, como tú mencionas, una de las discapacidades invisibles, y que tampoco se toca mucho ese tema, ¿no? O sea, tal cual, yo no sé, o sea, la verdad, lo admito, yo no sé si se nace con ella, o se genera, o cómo es. Para poder responderte esta pregunta, necesitamos tomar criterios clínicos, ¿no? Okay. Se dice, por ejemplo, que la discapacidad intelectual se presenta desde la infancia, ¿no? Prácticamente desde el momento en el que la persona nace, si hubo problemas a la hora del nacimiento, en fin. Desde el punto de vista clínico, se dice que los trastornos mentales graves se detonan a partir de la adolescencia. Okay. ¿Sí? Esa es una diferencia importante con respecto a la discapacidad intelectual. Okay. Sin embargo, hay casos de niños o niñas con psicosis, con esquizofrenia, ¿no? También ciertos procesos de discapacidad psicosocial detonan en la infancia o se van generando desde la infancia. Imaginemos, por ejemplo, a una niña que vivió violaciones de parte de algún familiar, que lo ha ocultado durante toda su vida, y que en algún momento en su adolescencia o en su juventud temprana, en su adultez temprana, detona un trastorno límite de la personalidad o un estado de depresión mayor. ¿En qué momento se originó la discapacidad psicosocial? Cuando se presentó la crisis en salud mental, o desde el momento en que empezó a vivir
este tipo de abusos y no pudo denunciar lo que estaba pasando, ¿no? Okay. Eso es común en la discapacidad psicosocial. Por ejemplo, el bullying, ese bullying intenso, ese acoso que muchos niños y niñas viven en las escuelas, puede detonar más adelante en problemas de salud mental más severos. Okay. Yo quisiera saber si tiene, bueno, juega un papel importante la genética en este ámbito, porque ya nos hablaste de sí, el ámbito social, digamos, la convivencia con la gente y con las personas, pero también juega un papel importante la genética para que se detone. Sobre eso hay mucha polémica, porque no, aunque se ha hecho mucha investigación desde la neurología, la farmacología, la psiquiatría, de cómo una persona puede experimentar de pronto o a través de ciertos procesos alucinaciones, delirios, estar en situaciones de depresión muy profunda, no existe aún alguien que te pueda decir la esquizofrenia se origina por esto. Ya detectamos ese gen que nos dice que la persona va a presentar en algún momento de su vida esquizofrenia o bipolaridad. Sí hay datos en que en ciertas familias donde ha habido algún miembro con un trastorno de este tipo, se pueda volver a presentar en generaciones futuras, ¿sí? Cuestiones como la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia pueden volverse a manifestar después en otros miembros de esa familia, pero ese dato específico que te diga yo tengo esquizofrenia, voy a heredarle a mis hijos la esquizofrenia, no es tan contundente. A lo mejor hay cierta probabilidad, pero esa contundencia no existe. Sobre todo por el tipo de evaluaciones que se hacen desde la psiquiatría, ¿no? Para que cuando una persona con discapacidad psicosocial está recibiendo un tratamiento, no se le hace una evaluación como por ejemplo en el caso de problemas cardíacos, renales, otro tipo de condiciones de salud que no tienen que ver con lo mental, donde digan, aquí está registrada la esquizofrenia, a partir de estos indicadores, ¿no? Hay mucho de subjetivo en la valoración que hacen los psiquiatras, y eso pues también nos indica que tenemos que trabajar por otro enfoque en la salud mental. Okay. A mí, bueno, ahorita que estabas comentando, me surge como una duda, ¿no? Por ejemplo, a veces utilizamos hasta los términos así como de, ay, es que esa persona es bien bipolar, ¿no? O es que tienes depresión y a lo mejor solamente es, no, o sea, realmente no es la depresión, ¿no? Sí. O sea, ya es como, ay, no sé, estoy triste porque reprobé una materia, ¿no? Pero a lo mejor ya con eso, ay, es que ya estás de depresiva, ¿no? Sí. Creo que es muy importante, pues, que, bueno, es que esas son como las que más he escuchado que se utilizan como en frases como cotidianas, y quisiera que nos dijeras como en qué consiste cada, o sea, como en estos dos en específico, en qué consisten, ¿no? Porque a veces pues los podemos llegar a interpretar de una manera diferente, porque claro, como tú mencionas, hay distintos trastornos, síndromes que se encuentran dentro de la discapacidad psicosocial, ¿no? Pero creo que estos dos quisiera que nos especificaras un poquito de qué se tratan. Por ejemplo, la esquizofrenia es un diagnóstico en el que hay presencia de algo que se llama síntomas negativos y positivos. Los síntomas positivos son manifestaciones que se agregan a la persona, como los delirios o las alucinaciones, ¿sí? Los delirios tienen que ver con ideas, las alucinaciones con los sentidos, sobre todo de cosas que no existen. Por ejemplo, una alucinación visual, una alucinación auditiva, escuchar voces. Los síntomas negativos, en cambio, tienen que ver con funciones que disminuyen en la persona. Se presenta apatía, bulia, en fin, la persona no tiene ganas de hacer nada, pero es parte del diagnóstico en sí, de esta suma de elementos, no es una cuestión voluntaria en la persona. La depresión mayor igual, tiene características específicas. Incluso puede haber una persona que esté pasando por un episodio depresivo, no necesariamente que se vuelva ya una condición de vida. Imaginemos
por ejemplo, mujeres que acaban de tener un niño, ¿no? Puede presentarse una depresión postparto, puede presentarse, no quiere decir que necesariamente se dé, ni de que lo farmacológico sea la única herramienta disponible, ¿sí? Sí. Esos serían a grandes rasgos, dos características de estos diagnósticos, pero lo mismo podríamos hablar de la bipolaridad o de otros más, ¿no? Del trastorno límite, en fin. Lo importante, como en el caso de las otras discapacidades, es hacer conciencia del uso de un lenguaje correcto, que no estigmatice, que no mantenga estos estereotipos, que no etiquete a las personas. También sabemos que se hace un mal uso del término autista, ¿no? Que de pronto oímos, el Congreso mexicano es autista. Y entonces desvirtuamos todo y estamos fomentando justamente estas percepciones equivocadas acerca de lo que es la condición de vida asociada al autismo. Y lo mismo en la esquizofrenia, lo mismo en la bipolaridad, o en cualquier en otra condición de vida, la sordera, la ceguera, en fin, ¿no? Ok, yo tengo una duda desde hace mucho. No sé si conoces este trastorno, se llama trastorno distímico, bueno, de la distimia. ¿La distimia puede ser considerada una discapacidad psicosocial? ¿O es considerada? Bueno, yo tenía la duda porque en algún momento en la carrera trabajamos sobre un tema en un taller de educación de la salud. Sí. Y nuestro tema fue distimia, donde pues, también era como importante diferenciar de la depresión mayor. Sí. Pero nosotros siempre nos quedamos con la duda de si la distimia era una discapacidad psicosocial, porque en ninguna literatura lo encontramos, pero también en otra materia de atención a la diversidad, pues hablábamos de la discapacidad psicosocial, ¿no? Y nosotros creíamos que podía entrar dentro de esa, pero siempre nos quedamos con esa duda. Entonces, aprovechando que estás, tu presencia aquí, yo quisiera saber si se considera discapacidad psicosocial o no. Esta pregunta me sirve de magnífico pretexto para decir de dónde viene esta definición de discapacidad psicosocial. La mayoría de las personas que la escucha dice, ¿qué es eso? ¿No? Discapacidad psicosocial. ¿Quiénes son las personas con discapacidad psicosocial? La discapacidad visual es muy clara, ¿no? Sí. Nos referimos a personas ciegas, personas con baja visión, la auditiva a personas sordas, personas con hipoacusia. Una vez que entendemos que la discapacidad física va más allá de cuestiones que tienen que ver con movilidad, con motricidad, entendemos, por ejemplo, que también están personas de talla baja, ¿no? En la discapacidad intelectual, que básicamente las personas con esa condición tienen una forma de aprender diferente y cuestiones que tienen que ver con la conducta adaptativa. La discapacidad psicosocial es una afirmación de las propias personas usuarias o exusuarias de los servicios de salud mental. No nace a partir de un estudio sociológico, de definiciones clínicas. En esa medida es muy abierto. Desde el colectivo de personas con discapacidad psicosocial se engloba no solo a los usuarios o exusuarios, también personas que se afirman como locas, personas sobrevivientes de la psiquiatría. Imaginemos lo que vivió una persona para que se defina como tal, como sobreviviente de la psiquiatría, ¿no? Entonces, va a ser muy complicado decir este diagnóstico psiquiátrico sí, este no, porque, como les mencionaba en algún momento, cada vez más van surgiendo nuevos diagnósticos, ¿no? La diversidad humana, desde este enfoque clínico y psiquiátrico, cada vez se patologiza más, ¿no? Se quiere medicar a los niños cada vez más pequeños y al menor pretexto. Yo estuve, por ejemplo, hace unos días en un encuentro de salud mental en Montevideo, donde mi compañera en la mesa era una pedagoga brasileña, donde cuestionaba justamente esto de medicar a los niños, ¿no? De cómo había todo un negocio detrás
empezar a capacitar a los terapeutas para detectar esos diagnósticos, que los mismos padres fueran derivando a los niños a estos servicios, ¿no? Creo que también eso lo tenemos que reflexionar, cómo la discapacidad psicosocial quiere romper estas visiones clínicas que nos pretenden poner a todos de alguna forma camisas de fuerza químicas, ¿no? Es cierto, no todas las personas que van al psiquiatra podrían ser consideradas con discapacidad psicosocial. Las barreras que enfrentan la mayoría de las personas con discapacidad psicosocial son tan fuertes que impiden que las personas tengan un trabajo permanente, estudios, ¿no? Pero una vez que la persona toma conciencia, que sabe que tiene derechos, que esa es una cuestión muy importante con respecto al enfoque clínico, que ve limitaciones, problemas, enfermedad, el enfoque de derechos humanos ve a la persona con discapacidad como sujeto de derechos. Si la persona con discapacidad psicosocial se reconoce como sujeto de derechos, va a exigir ajustes razonables en el trabajo, como parte de sus derechos, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, el día de hoy en la Ciudad de México. Tengo compañeras y compañeros que pueden o no tener un tratamiento psiquiátrico, que pueden haber vivido experiencias de mucha violación de derechos humanos, internados, bajo tratamientos forzosos, pero que el definirse como personas con discapacidad psicosocial les hace tener una voz más fuerte en la sociedad y exigir derechos justamente y organizarnos, volvernos visibles ante la sociedad y de esa forma también combatir el estigma, ¿no? Okay. Y tú mencionas lo de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial. No sé si quieres especificarnos algunas o las principales con las que se podría encontrar pues una persona con discapacidad psicosocial. Por ejemplo, la creencia que llega al punto de estar plasmada en el ámbito de justicia, de que las personas con discapacidad psicosocial no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Okay. Por lo tanto, se nos quita la capacidad jurídica. Se nombra a otros para que velen por nuestros intereses. Si no tenemos familia, de alguna forma el Estado sería quien tutelar esos derechos, ¿no? Y hay diferentes figuras en la legislación, como los juicios de interdicción, la inimputabilidad o las medidas de seguridad en el ámbito de la justicia, que están construidas a partir de este enfoque, de que las personas con discapacidad psicosocial no pueden tomar decisiones. Esa es, yo creo, la principal barrera. Hay otra creencia muy fuerte que supone que las personas con discapacidad psicosocial son violentas, perversas, ¿no? De que la locura es una condición inaceptable socialmente, ¿no? Que nosotros no podemos convivir con una persona, por ejemplo, que esté delirando, que esa persona delirando necesariamente debe estar bajo tratamiento, debe sanarse. Y yo muchas veces cuando hablo sobre este tema les pongo el ejemplo de una persona ciega, ¿no? El día de hoy nadie dudaría de que para que una persona ciega acceda a la educación se tienen que crear materiales accesibles para esa persona. No le vamos a decir, pues vete al doctor hasta que recuperes la vista, y mientras no recuperes la vista o la tengas, si es que naciste con esa condición, no vas a tener derecho a estudiar. Así, lo mismo con las personas con discapacidad psicosocial. No se debe poner en duda la dignidad de la persona, ni sus derechos, ni plenos, en función de su condición de vida, que a veces puede estar asociada a vivir teniendo delirios, alucinaciones. Para esta idea retomo otra experiencia que ha surgido desde el colectivo de personas con discapacidad psicosocial. Hay quienes ya no se definen como personas con esquizofrenia, se definen como personas que escuchan voces y son activistas y tienen una red mundial donde comparten sus experiencias, donde comparten qué herramientas han adquirido para convivir con la escucha de voces.
así de profundo, así de fuerte es el mensaje del colectivo de personas con discapacidad psicosocial en cuanto a decirle al mundo: lo que tú consideras como una enfermedad es mi condición de vida, ¿no? Mi proceso de vida. Exacto. ¿Y qué acciones, o como mencionamos, como dice en la convención, qué ajustes razonables tendría que hacer la sociedad en los trabajos, en las escuelas o en cualquier lugar para que una persona con discapacidad psicosocial pues pueda realmente estar dentro de, ¿no? Porque Sí. pues se aísla, o sea, no, ellos no, sino la misma sociedad los aísla, ¿no? Los excluye. Las mejores prácticas a nivel internacional han encontrado que lo que más ayuda para la inclusión de personas con discapacidad psicosocial es la asistencia en la toma de decisiones o acompañamientos. Yo, por ejemplo, el día de hoy colaboro en una asociación llamada Documenta, que trabaja temas de derechos humanos y tiene programas dedicados a la discapacidad psicosocial e intelectual. Yo soy facilitador de procedimientos de justicia penal para personas de estas dos discapacidades. Y el facilitador es esa persona que puede proponer ajustes de procedimiento, un derecho de todas las personas con discapacidad durante una audiencia, ¿sí? Yo puedo decir, a partir de lo que evalúo en la persona con discapacidad con la que estoy interactuando, qué ajustes se requieren en ese momento en la audiencia. Por ejemplo, uso de lenguaje sencillo, pausas, porque la cuestión emocional es muy fluctuante, puede ser muy fluctuante en una persona con discapacidad psicosocial. Puedo decirle al juez: quítese por favor la toga, no use el mallete, bájese de esta parte alta donde está ubicado. En fin, medidas como estas que están razonadas, justificadas por este enfoque de derechos humanos, ¿no? Por este enfoque en el que las personas con discapacidad pueden tener ajustes en una audiencia, o ajustes en el trabajo, o ajustes en la escuela. En Suecia, si mal no recuerdo, existe la figura de defensor personal, que es como un mediador, un escucha de las personas con discapacidad en cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con el estudio, dentro del propio entorno familiar. El defensor personal media cuando hay algún problema, explica las características de la discapacidad, acompaña a la persona con discapacidad psicosocial. Las barreras no son tan perceptibles como había dicho con respecto a otras discapacidades, ¿no? Si una rampa está bien hecha, va a servir para la persona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, en general para personas con limitación, con movilidad limitada, ¿no? Pero ¿qué hacer cuando buscamos la inclusión de personas con discapacidad psicosocial? Pues justamente empezar a ver que la persona con discapacidad psicosocial requiere este tipo de apoyos, nos va a permitir acceder a esa inclusión, ¿no? Acompañamientos humanos, ¿no? Y que ese acompañamiento humano además se vuelva también parte de un proceso de sensibilización hacia los demás, ¿no? Y que es un derecho de la persona con discapacidad psicosocial, ¿no? De acuerdo con lo que nos estás planteando ahorita, quizás suene un poco redundante, pero ¿cuánto panorama hay para la discapacidad psicosocial frente a las otras discapacidades? Ya nos hablabas hace un poco que la convención trata de unificar a todas las discapacidades, pero por lo que nos cuentas y por lo que vemos en todos lados es como el enfoque mayor está para la discapacidad motriz, luego sigue la discapacidad visual y así sucesivamente. ¿Cuántas organizaciones o cómo están manejadas las organizaciones con respecto a la discapacidad psicosocial para que se preste atención justamente en este ámbito? A mí me gustaría hablar, como sucede en las otras discapacidades, de organizaciones construidas por las propias personas con discapacidad. Y en este sentido, en nuestro país prácticamente no existen organizaciones. Existe un colectivo llamado Chucán, que tiene trabajo de acompañamiento,
de asesoría, por ejemplo, en algunas cuestiones de derechos humanos, ha presentado reportes, pero lamentablemente no ha alcanzado a convocar al colectivo tan grande de personas con discapacidad psicosocial. Es muy importante su trabajo y creo que se tiene que apoyar, pero creo que tenemos las personas con discapacidad psicosocial ese reto de construir una asociación donde nosotros seamos los actores principales y nos sentemos a dialogar, construyamos una red incluso de alcance nacional, a través de la cual nos brindemos apoyo, pero también tengamos un discurso fuerte frente a la sociedad. Y dentro, además, esto es muy importante, dentro del movimiento de personas con discapacidad, donde nos reconoceríamos, donde diríamos, esa rampa mal construida, yo también como persona con discapacidad psicosocial voy a quejarme, ¿no? O el maltrato a la persona sorda, la falta de intérprete de lengua de señas, o sea, es una causa esta de los derechos de las personas con discapacidad que nos debe involucrar a todos los que pertenecemos a los diferentes colectivos, ¿no? Me surge una duda, tal vez a lo mejor a lo mejor no lo entendí yo muy bien, ¿no? Como que, o sea, porque en todas las discapacidades, por ejemplo, en la visual, como tú comentabas, en la intelectual, pues hay características, ¿no? Así de, por ejemplo, en el autismo, ¿no? A lo mejor una de las características es que pues va bien su proceso de habla y todo, pero a los 3 años pues deja de hablar o no presta atención, ese tipo de cosas, ¿no? En la discapacidad psicosocial también hay como ciertas características que podrían decir probablemente esa persona tenga discapacidad psicosocial. Yo para responderte esta pregunta te podría decir cuál es el proceso que muchas personas que en algún momento de su vida son consideradas con discapacidad psicosocial pasan, ¿no? Okay. Imaginémonos a una persona que en algún momento es llevada con el psiquiatra, porque ya dejó su trabajo, porque se aisló, porque vive en un deterioro cognitivo constante, ¿no? Hay como esta ruptura psíquica que le impide a la persona mantenerse como lo había hecho en su vida cotidiana. Esa es la situación de la que parte la discapacidad psicosocial. Esto de lo que les hablaba en algún momento de que los trastornos mentales detonan generalmente en la adolescencia, implican que las personas abandonen la escuela. Incluso he tenido amigos, amigas que estaban a punto de titularse y en ese momento se pudo presentar una crisis y dejaron la escuela y luego se quedaron en su casa, no una semana ni unos meses, sino por años, y perdieron habilidades psicosociales, ¿no? Ya no es tan fácil que salgan a la calle y pidan un empleo si además tienen esta parte diferente para interactuar con los demás. Este tipo de procesos son los que se presentan muchas veces cuando una persona va al psiquiatra, ya después de una crisis, ¿no? O imaginemos lo que tuvo que pasar para que una persona sea institucionalizada, ¿no? En un hospital psiquiátrico y ya ahí quede abandonada. ¿Qué pasó para que eso se diera? Muchas de esas personas tuvieron familia, tuvieron trabajo. ¿Qué se detonó para que ya no tengan nada de eso? Y que incluso ya no tengan capacidad jurídica, ¿no? Esas personas tienen discapacidad psicosocial también. Y son quizás las más invisibilizadas, a las que más se vulneran sus derechos, porque como les digo, están en el abandono en instituciones psiquiátricas. ¿Hay algún examen o alguna prueba o algo que se pueda hacer para las personas, digamos que a simple vista pues no se ve nada que tenga? Porque, por ejemplo, ahorita que Lorena hablaba de la distimia, ¿hay algunos tests o algo que se hacen para
pues para ver si cabe la probabilidad de que haya algo, ¿no? Ahí, algún problema de salud mental o etcétera. ¿Hay algún examen o algo así, alguna prueba para en general? No, y en general no existen para detectar la discapacidad desde este enfoque de derechos humanos, ¿no? Lo mismo que pasa con la discapacidad psicosocial en cuanto a estar batallando con la parte clínica, pasa con las discapacidades diferentes. Sí. Yo he platicado, por ejemplo, con personas sordas a las que no les quieren hacer válidos sus derechos, por ejemplo, de tener la credencial para pasar gratuitamente el metro, porque no se les ve una discapacidad, o les dicen tú te estás haciendo. Más todavía en el caso de personas con hipoacusia, o en la discapacidad visual con baja visión. Yo no sé qué tan conveniente sea como reforzar esta idea de que requerimos del marco clínico para determinar si una persona puede o no ejercer derechos, ¿no? En la discapacidad psicosocial y en el resto, ¿no? Sí tiene que ser un enfoque multidisciplinario, donde no solo esté el audiólogo, el psiquiatra, en fin, que existan trabajadores sociales, antropólogos, que vean sobre todo a la persona y las barreras en concreto que enfrenta esa persona. Hay personas, por ejemplo, con esquizofrenia, que no han vivido tanto esas barreras porque tienen red de apoyo, porque a lo mejor se presentó este problema de salud mental y la familia estuvo ahí acompañando y la persona pudo retomar sus estudios, su trabajo, pero si no existe esa red de apoyo, la persona empieza a vivir deterioro, ¿no? Más por el abandono, más por el estigma, porque no existen alternativas para que la persona reconstruya su proyecto de vida, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación, si se construyen estos instrumentos, que sean con este nuevo abordaje multidisciplinario, ¿sí? Que es el que nos va a ayudar a entender la discapacidad desde otra perspectiva, no como un problema ni como una enfermedad, sino justo como una condición de vida en la que la sociedad todavía no ha generado las herramientas que favorezcan la inclusión. Okay. Yo quisiera que hicieras como un panorama, ya ahorita que hablaste con respecto a que algunas personas pues no se les nota, ¿no? Y pues no los dejan pasar porque no llevan el boleto en el metro o así. ¿Qué otros casos manejas tú en el ámbito jurídico para que las personas pues puedan tener una vida en plenitud, ¿no? Yo creo que en el ámbito jurídico, en el ámbito concreto de procuración, impartición de justicia, existe la falta de armonización con respecto a lo que marca la Convención, al decir que las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, tienen capacidad jurídica. En nuestro país, desafortunadamente, no se ha dado esa armonización y vemos, como les había dicho, que figuras como la inimputabilidad ahí están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la inimputabilidad quiere decir que la persona no tiene la capacidad de querer y comprender lo que es la comisión de un hecho delictivo y que tampoco puede declarar. Para que una persona sea declarada inimputable se requiere de una evaluación psiquiátrica y los psiquiatras con mucha facilidad dicen esa persona es inimputable. Cuando una persona es declarada inimputable pierde derechos realmente, aunque algunos justifiquen que se protege a la persona, en fin, no, en la realidad pierde derechos y eso complica su acceso a la justicia. ¿Qué pasaría si nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y toda la legislación en el país estuviera armonizada con lo que dice la Convención? Ya no existiría el juicio de interdicción, por ejemplo, que afecta fundamentalmente a personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Y en cambio, estaríamos hablando de apoyo en la toma de decisiones, como sucedió recientemente en Perú, donde ya se eliminó definitivamente el juicio de interdicción y desde las leyes
Se está hablando de que las personas con discapacidad tienen derecho a ese sistema de apoyo en la toma de decisiones. Quisiera que aclararas un poco el juicio de interdicción para tenerlo así más claro. Es, digamos, el equivalente de la inimputabilidad, pero en el ámbito civil. La persona con discapacidad, sobre todo este par, psicosocial o intelectual, de alguna forma vive una muerte en vida, valga la redundancia. Ya no es capaz de firmar un contrato, no puede casarse, si no tiene, no puede casarse realmente, no puede firmar tampoco un contrato civil como es el matrimonio. ¿Por qué? Porque otra persona, el tutor, es el que va a decidir por él, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Eso a grandes rasgos es el juicio de interdicción. Muchas familias creen que esa es la respuesta que tienen para garantizar la seguridad de sus hijos, ¿no? Sobre todo en discapacidad intelectual. Dicen, vamos a declarar interdicto a mi hijo, porque ¿qué va a hacer de él el día de mañana? No lo podemos dejar así. Muchas veces se declara interdictas a personas porque las asegurado, mejor dicho, para tener una pensión se les exige, ¿no? En este tipo de discapacidades que la persona sea declarada interdicta, pero también eso es una trampa, no es correcto. Y entonces lo que también tenemos que hacer es proveer de información a esas familias, sensibilizarlas, que cambie también el enfoque que ellos mismos tienen de su relación con la persona con discapacidad, que ya no se vean simplemente como cuidadores, sino como acompañantes, ¿no? Que ya no sea la carga de la persona con discapacidad. Okay. Que, bueno, como mencionas, ¿no? Justamente en estas dos discapacidades, intelectual y psicosocial, existe una idea muy marcada de que no puedan acceder a su derecho a tener familia, ¿no? Pero yo quisiera que lo enfocáramos un poquito más a la discapacidad psicosocial. ¿Tú qué opinas de esta idea o qué comentarios nos puedes hacer respecto a esta idea de, pues, no ejercer su derecho a tener familia justamente, pues, por toda esta carga cultural que viene de antes, ¿no? De que, pues, no pueden, de que no son capaces de, ya de lo que nos habías dicho, ¿no? De que son personas agresivas, perversas, ¿no? Irresponsables. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Yo creo que toda persona que desee tener un hijo lo debe tener, ¿no? Una pareja, por ejemplo, de personas ciegas tiene el derecho a tener un hijo, si así lo deciden. Y si el niño o la niña nace ciega, tiene los mismos derechos que sus padres y que el resto de la sociedad. En el caso de la discapacidad psicosocial no tendría por qué ser diferente. Creo que con el acompañamiento en todos los sentidos que se le dé a la madre, ¿no?, sería suficiente para que el niño o la niña que nazca lo haga en un entorno conveniente. Y no decir, es que es muy probable que ese niño o esa niña nazca con una discapacidad psicosocial o en el futuro la desarrolle, ¿no? Porque eso no es un argumento válido desde el punto de vista de los derechos humanos. No debemos fomentar criterios eugenésicos en que, digamos, porque hay mucha probabilidad de que la persona tenga discapacidad, entonces debes evitar tener un niño, y más como persona con discapacidad. ¿A qué otros derechos? Bueno, ya nos comentaste, no se pueden casar, en el caso de a lo mejor tienen un niño, pero como no tiene, digamos, el ámbito legal de poder pues ser como el padre tutor durante su niñez, pues a lo mejor se lo lleva el DIF, etcétera. ¿Qué otros derechos pierde la persona con discapacidad psicosocial o bueno, que se declara imputable, ¿no? En este caso interdicto. Interdicto. La parte civil. El derecho a firmar un contrato, por ejemplo. Nosotros que trabajamos desde la discapacidad sabemos lo importante que es para la persona tener un trabajo, para la persona con discapacidad, porque eso le da autonomía, le da capacidad de decisión.
Una persona que ha sido declarada interdicta no puede firmar un contrato laboral. Y creo que sobre eso tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué la interdicción no es una respuesta? ¿Por qué la interdicción, en lugar de generar un mejor desarrollo de la persona con discapacidad, se vuelve un enorme limitante? Porque luego despojar de vuelta a la persona o mejor dicho, quitarle el estado de interdicción a la persona es muy complicado. Conocemos el caso de Ricardo Adair, por ejemplo. Sí. ¿No? En este caso perdería, por ejemplo, si en el caso de que deseara tener un hijo, ya tiene, digamos, el juicio, bueno, la interdicción, ya no se puede hacer como el padre, ¿no?, del niño, o bueno, el responsable, pues, de cuidarlo, de meterlo a la escuela, etcétera. Es este tipo de lo más probable que suceda. Okay. Y no estaríamos, yo creo, especulando. Sabemos que se cometen muchos abusos sexuales hacia mujeres con discapacidad intelectual. Sí. Y que no sería improbable que se presentara esto que tú nos comentas, que una mujer con todo y el juicio de interdicción sufra una violación, tenga un niño y qué va a pasar con él, ¿no? Sería preferible hablar de que la persona, en este caso la mujer con discapacidad intelectual, goce de todos sus derechos. Si es víctima de una violación, pueda presentar una denuncia y cuente con los apoyos para presentar esa denuncia. Por ejemplo, un facilitador o una facilitadora que la va a acompañar, que le va a ayudar a lo mejor con tableros de comunicación, con dibujos, con un lenguaje accesible a presentar esa denuncia, ¿no? Y no decir, voy a declarar interdicta a mi hija y la voy a esterilizar para que si sufre una violación, por lo menos ya no tenga un hijo, ¿no? Que eso es real, ¿no? Sí. Y justamente sobre esto, yo trabajo con personas con discapacidad intelectual y yo quisiera que, sí, o sea, como que, ¿qué les podrías decir tú a las mamás justamente sobre este tema, ¿no? Porque es un miedo que yo he visto recurrente. Justamente yo también tengo una hermana con discapacidad intelectual. Este miedo pues obviamente a las violaciones y el como creer, o sea, la idea permanente de, pues voy a esterilizar a mi hija justamente por eso, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya pasó la violación, pero por lo menos que no tenga un hijo, ¿no? Sí. ¿Tú qué les dirías? O sea, ¿o qué consejos o cómo, a dónde se podrían acercar para este tipo de información? Yo creo que nos va a ayudar mucho el saber que las personas con discapacidad, hombres y mujeres, somos personas completas, que también tenemos sexualidad, y que si desde pequeños, en el caso de las discapacidades que se presentan desde el nacimiento, se van dando las herramientas para que la persona entienda su sexualidad, para que cuando llegue a la vida adulta pueda también ejercer esa sexualidad y reconocer cuando otra persona está violentando su cuerpo, entonces es cuando vamos a poder empezar a cambiar estas percepciones, porque muchas veces, sobre todo en discapacidad intelectual, se infantiliza a la persona, y como la vemos, a pesar de que tenga 20, 30 años, como la seguimos viendo como niño, creemos que no tiene vida sexual, ¿no? Y mejor pues esterilizarlo, mejor no hablar de sexo, ¿no? Pero hay que hablar también de sexo y hay que educar sexualmente a personas con todas las discapacidades. Este problema de no reconocer la sexualidad de la persona también se presenta mucho en personas con discapacidad auditiva, que nunca tuvieron esos apoyos, que quedaron en el abandono y que de pronto, si son mujeres sobre todo, son víctimas de violencia sexual o de abusos sexuales y no saben cómo denunciar, no saben cómo expresar eso que están viviendo, ¿no? Okay. Pues realmente es un tema muy extenso, ¿no? Como comentábamos antes también de empezar el programa, pues cada discapacidad, cada tema, o sea, en general cualquiera, pues es muy amplio, ¿no? Y justamente aquí tratamos de abordar pues dos temas, salud mental y discapacidad psicosocial, pero es muy amplio. Yo creo que nos quedaríamos también, como lo comenté con Patti, con varias dudas y posiblemente con otros
o sea, tendría que ser muchos programas para poder abordar todo, ¿no? Porque cada discapacidad, pues es un mundo y cada aspecto de esa discapacidad, pues implica mucho, pues muchos temas y pues en algunos casos mucha controversia o todavía no sea como, hacen falta todavía estudios para a lo mejor confirmar algo, ¿no? Sí. Entonces no sé si tú quieras compartirnos algo último sobre estos dos temas, o sea, como una pequeña conclusión que quieras brindarle pues a nosotros y a nuestro público. Pues Lore, simplemente, como te había dicho al principio, agradecerles la invitación, decir que tenemos que trabajar por nuevos enfoques, tanto en salud mental como en discapacidad. Ver que ambos temas deben ser abordados ya no como cuestiones desde el punto de vista clínico. Hay que verlo como situaciones que deben desarrollarse a partir de la interacción de las personas con el entorno. En salud mental, ya no hablar solamente de cuestiones farmacológicas, ir hacia servicios comunitarios en salud mental, que implican cosas muy diferentes, ¿no? Implican que la atención en salud mental se dé desde el primer nivel, que ya no veamos la institucionalización como ese recurso disponible para encerrar a personas con discapacidad psicosocial. Por otra parte, en el tema de la discapacidad, reconocer que esta es parte de la diversidad humana. No, las personas con discapacidad no son personas enfermas, no son personas que tengan menos derecho, no hay que estar negociando el tema de los derechos o poniéndolos en cuestión. Hay que construir un movimiento de personas con discapacidad fuerte, donde también estén incluidas las personas con discapacidad psicosocial. Entonces, esa sería la invitación, que todos reflexionemos, que nos acerquemos a personas con discapacidad, platiquemos, y de esa forma vayamos también cambiando nuestra percepción y viendo de qué forma contribuimos a eliminar las barreras que impiden la participación. Y justamente por ahí va mi última pregunta, Víctor. ¿En dónde puede la gente que nos esté escuchando puede informarse más? ¿Tienes alguna página o hay alguna red en donde se vean los congresos que van a existir? Claro que sí. Yo les voy a compartir los datos de la asociación donde colaboro, que es la que el día de hoy, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina, está generando este tipo de herramientas que permiten entender la discapacidad desde otra óptica, desde otro enfoque, que es el de los derechos humanos. La página es www.documenta.org.mx. Ahí van a encontrar las investigaciones que ha hecho Documenta, sobre todo en el tema de acceso a la justicia, de capacidad jurídica, y las actividades que se van a ir generando, sobre todo ahora en el tema de salud mental, en donde Documenta ha estado trabajando mucho. Hace un par de semanas varios integrantes de la asociación estuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando un reporte de las condiciones de los servicios de salud mental en nuestro país, que se imaginarán no fue un reporte nada grato. Hablamos de violaciones múltiples de derechos humanos y también relacionado con personas usuarias de sustancias psicoactivas, ¿no? El Estado mexicano se quedó sin argumentos y pues vamos a seguir trabajando también en este tema de la salud mental. Por último, ¿tendrás alguna estadística de más o menos cuánto porcentaje de la población está, digamos, pues en este ámbito de la discapacidad psicosocial o de la salud mental? Hay un dato que viene, si mal no recuerdo, de la encuesta nacional de dinámica demográfica, la ENADID de 2014, que nos dice que en el país hay alrededor de 6% de personas con discapacidad. De ese 6%, presuntamente un 9% sería con discapacidad psicosocial. O sea, ambas cifras son muy bajas. A nivel internacional se habla de que hay 15% de población con discapacidad. Y volvemos al tema que era motivo de tu pregunta: ¿cómo se detecta la discapacidad psicosocial? Hay discapacidades psicosociales muy perceptibles,
Por ejemplo, cuando una persona está en un episodio psicótico, ¿no? Pero no todas las personas con discapacidad psicosocial tenemos ese tipo de experiencia. ¿Cómo se detecta? Hay que generar también indicadores que busquen detectar la discapacidad psicosocial y distinguirla claramente de la intelectual. No existen datos que nosotros podamos decir son ciertos, absolutamente confiables, porque la discapacidad psicosocial no está bien registrada. Ok, entonces la demanda es para generar estos documentos de cómo detectar a las personas con discapacidad psicosocial, y además de hacer un congreso que pues justamente lleve como todos esos datos, ¿no? Con la idea de generar políticas públicas, ¿no? Okay. Que favorezcan la inclusión, esto de lo que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, cambiar el enfoque, de un enfoque clínico a uno de derechos humanos. Ok, pues agradecemos mucho que estuvieras con nosotros. Realmente creo que, lo vuelvo a mencionar, es un tema muy amplio. Yo creo que nos sacaste de muchas dudas tanto a nosotros como al público, y pues sí, yo creo que van a generar mucho más dudas como ya yo tengo, pero pues ya a lo mejor en otro programa podemos aterrizarlas más de manera más profunda. Y pues muchas gracias de verdad por aceptar y por toda esta información, pues que es muy importante, y sobre todo para ir visibilizando este tema, ¿no? Que poco se habla, la verdad. Yo es poco los programas o sí, como de que este tema es poco tratado. Entonces pues muchas gracias por aceptar, y bueno, pues ya nos dio la red de Documenta en la página. Igual la estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook para que pues puedan revisarla, y sobre todo pues si hay eventos acudan y pues informarnos sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿algo último que quieras agregar? Ya. Pues simplemente muchas gracias, y que el diálogo continúe. Siempre hablar de discapacidad, de salud mental es importante para generar cambios en la sociedad, y a final de cuentas esto redunda en bienestar, en construir sociedades donde valoremos la diversidad, ¿no? Desde el colectivo de personas con discapacidad psicosocial podemos hablar de muchos grandes artistas que tuvieron en su momento problemas de salud mental, como Van Gogh, ¿no? O de científicos como John Nash, un célebre matemático. En nuestra vida cotidiana también nos podemos encontrar con personas así, no necesariamente esos grandes talentos, personas que se entregan, personas que desean ser parte de la sociedad, y por qué no empezar a trabajar para que eso suceda. Sí, justamente yo iba a decir esto, que precisamente no se habla, y mucho de lo que no se habla pues es porque uno desconoce también, ¿no? En mi caso, yo la verdad es que para nada estoy familiarizado con el tema, pero realmente interesa mucho, y es muy importante que pues si no sabemos algo, también están ustedes para responder, ¿no? Podemos cuestionar, y pues nos podemos meter a la página, y aquí vamos a estar publicando. Esperemos seguir en contacto, tener otras entrevistas. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros, y al público pues muchas gracias por seguirnos. Recuerden www.documenta.org.mx, y bueno, lo pueden encontrar también en la página de La Visión del Silencio, o enviarnos un correo visionsilencio@gmail.com. y pues no sé si quieren agregar algo. Bueno, nada más agradecer que sigan con nosotros, que nos hayan acompañado en estos 2 programas. Igual pues reiterarles la invitación a que cualquier duda, cualquier pregunta, pues nos los hagan saber, para igual ir haciendo otros programas sobre eso. Y pues muchas gracias por seguir aquí, muchas gracias Víctor, muchas gracias César, y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Al límite, una reacción vital
orbital, espacios magnéticos. La desesperación, 1000 años tras tu sol, siempre termino igual, contra un acelerador. Vuelan inertes, partículas de mí sin tu prisión. Nunca encontrarás lo que se te perdió, buscando bajo las mismas piedras. Siempre existirá la luz en tu interior, un rastro, un ángel en la tierra. Las partículas quedan recuerdos de vida. Las fórmulas no dan, el espacio te escondió. Y sé que ahí estás, eres más que una ilusión. Necesito gritar, llamar tu atención. No basta chispas ya, necesito una explosión. Vuelan inertes, partículas de mí sin tu prisión. Nunca encontrarás lo que se te perdió, buscando bajo las mismas piedras. Siempre existirá la luz en tu interior, un rastro, un ángel en la tierra. Las partículas quedan reflejos de vida. Sí, ahí estás, el cielo y yo. Separa el tiempo, somos partículas de